Y aprovechando que estamos hablando de tasas de interés y cómo ciertos bancos se aprovechan para arbitrar, ¿qué fue lo que pasó con los bancos que se aprovechaban del carry con Japón? Que prestaban a tasas a cero, lo invertían en treasuries. Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, sí, en breve es simplemente aprovechar el diferencial en tasas. Lo que pasa es que tienes el riesgo moneda por el medio, ¿verdad? Ujú. Uno no sabe qué va a pasar. Para contarles una anécdota, y creo que debe interesar a los guatemaltecos, porque tienes opciones aquí, ¿no? Tienes crédito en dólares, en quetzales, claro, hay regulaciones por el medio. La gente gana en dólares, gana en quetzales, o cobra en dólares más bien y cobra en quetzales. Hay un caso de Polonia de todos los lugares del mundo. Y las tasas eran más bajas en Suiza. Entonces, ¿qué hicieron los polacos? Se endeudaron en francos suizos para su hipoteca. ¿Y por qué? Dices, bueno, ¿por qué? Porque estaba estable contra el euro. Entonces, para ellos daba un poco igual la moneda. Estaba Ajá. estable. De Ajá. hecho, tenía un PEC. Estaba fijado por el Banco Central Suizo, que es parte de la historia. Y entonces, en ese momento, claro, dices, bueno, la mensualidad, ¿verdad? Bueno, me endeudo en francos y la mensualidad va a ser, no sé, 300 euros más bajo. Claro, ¿hasta qué? Hasta que el franco suizo empiece a subir y de repente tu mensualidad te está duplicando. Claro, en términos de euros. Pero si tú ganas en euros y te duplica la mensualidad en euros, ¿por qué? Por un efecto del franco suizo, pues entonces estás mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el carry trade? Pues básicamente el Banco Central de Japón, pues básicamente subsidiada la tasa de interés o los bonos, por ejemplo, a 10 años tenía una política a mantenerlos a cero, había crédito abundante en Japón a un costo relativamente bajo, entonces la gente que hacía, pues apalancaba y sacaba dinero en Japón y lo movía a Estados Unidos y viceversa. Entonces ahí es el carry trade, ¿no? Que luego, de nuevo, puede ir muy mal cuando hay un tema de cambio en la moneda. Sí, y importante que eso está pasando ahorita. Hemos visto medio shocks ahí en esos trades que aparte de que se endeudan barato en los yenes, ellos luego venden el yen, entonces lo pasan a dólares y como todos están haciendo esa misma vuelta, el yen aparte se está depreciando, entonces ganan en un interés más alto y se está depreciando la moneda. Pero cuando eso se dé vuelta, van a Ajá. desencadenar un montón de ventas que están en toda en esa vuelta, porque hay trillones invertidos en ese carry trade. O sea, va a haber un Entonces, momento en el que todos estos dólares, digamos, o todos estos yenes que se están yendo, van a tener que regresar a yenes para ser pagados. y es más, vea, este no es nuevo, ¿no? O sea, recordemos que Ujú. de nuevo, un buen inversor es un buen estudiante de historia. Esto ya pasó en los años 90. La crisis de tequila, finales años 90. Pasó exactamente lo mismo. Casi se tronaron varios bancos centrales entre los tigres asiáticos. O sea, pero era muy similar en muchos aspectos y se va a volver a repetir una y otra vez, especialmente en el sistema monetario que tenemos, que es un sistema monetario de tipo de cambio variable, ¿no? El quetzal mañana sube contra el dólar, luego baja. Bueno, así ha sido en los últimos 50 años y hemos visto bastantes daños colaterales en el camino. ¿Por Eh, qué, dale. por qué pareciera que el ser humano nunca aprende de lo que ya pasó? Si ya Uy, sabemos que el carry trade es, digamos, de cierta forma irresponsable, el caso de Polonia, el caso de México, ¿por qué sigue ocurriendo? bueno, yo creo que económicamente se diría que en el corto plazo es rentable. Y como el corto plazo es rentable, la gente se va a tirar encima de esa oportunidad. Claro, ellos, en realidad es una mala estimación del riesgo. A mí me encanta cómo lo pone Nassim Taleb, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es la vida de un pavo? Está genial. Le dan comida todos los días, ¿verdad? Lo cuidan, está ahí jugando con sus amiguitos. Está genial. Y todos los días es estable, además, ¿no? Todos los días es igual, es una repetición del día anterior. ¿Hasta qué día? Thanksgiving. ¿Verdad? Y hacemos... y se muere el pavo. En los mercados es un poco similar. Claro, si la gente es el pavo y cree, ah, mira, va bien. Siguiente día, ah, va bien. Siguiente día, va bien. Claro, pero cuando llega al final del año, terminas muy mal. Entonces es una mala estimación de lo que es el riesgo y es la razón
perdón por decirlo así, pero es la razón también porque hay muchos charlatanes en las finanzas, ¿verdad? Porque todo el mundo puede tener suerte por un tiempo, pero lo que realmente hay que estudiar son los que no tienen suerte, ¿verdad? Que trabajan y que hacen algo que tiene sentido y que están ganando dinero con eso. Y a pesar de una crisis 2008, a pesar de una burbuja .com, a pesar de lo que pasara, están bien y van bien. Porque su estrategia tiene a largo plazo mucho sentido. Claro, pero cada ciclo económico hay gente que es el nuevo legendario, el nuevo genio de la inversión y termina siendo medios estafas, ¿no? Y no lo digo porque en el 2001, por ejemplo, tuvimos a Long Term Capital Management. Ustedes no Sí, les sí, suena, sí te sí. suena. Sí, sí. ¿Qué sabes del Long Term Capital Management? Que No es un examen, ¿verdad? no, pero lo escuché en un podcast hace poco. Ajá. Long Term Capital Management tenía a 2 premios Nobel. Sí, Eh, eran unos quants, ¿verdad? Eran unos quants que ganaron 2 premios Nobel y también en la época que Buffett se metió a salvar un banco, Sí, él tuvo un papel. Sí. ellos generaban el 80% de la utilidad del banco. Era un equipo que parecía una división aparte, como Sí. paralela, pero eran los Eran los genios. genios, Sí. eran premios Nobel, me da siempre más risa porque, mira, el Wall Street era muy vulgar siempre, ¿no? Eso se está perdiendo, tristemente. Antes podíamos ir al Trading Pit en Chicago y vemos la gente gritando y arrancándose el pelo. Y entonces este grupo era distinto, eran como un grupo de académicos, ¿verdad? Todos decentes, ¿verdad? Reunión, PowerPoint y tal. Y lo más importante, que están apalancadísimos. Ellos Claro. por cada dólar que tenían metido, al parecer habían encontrado una estrategia de arbitraje. Claro. Y por cada dólar están apalancados 30. Pero ya tenía resueltos el riesgo, a eso voy. Entonces ya, supuestamente tenía resuelto el riesgo, ¿verdad? Con sus métodos cuantitativos. Y luego tienes un momento que está fuera del modelo, para decirlo así. Tienes la quiebra concretamente de Rusia, que también ocurre en los años 90, misma crisis de tequilas porque era México, ¿no? Pero Rusia también termina quebrándose en ese año. Y ahí los genios pues ya no parecían tan genios. Lo que ha funcionado por 5 años de una forma maravillosa, que fue la razón de por qué los banqueros todos querían meter dinero a ellos, ¿verdad? Porque eran los premios Nobel, los genios, los nerditos, pero tenían un retorno estable y de doble dígitos todos los años, mucho mejor que otras casas de bolsa. Pero todo muy bien hasta finales de los años 90 cuando truena el fondo. Entonces yo creo que en las finanzas hay algo también de supervivencia, ¿no? Hay un tema por en medio de, bueno, ¿quién está tomando riesgo y de qué forma? Y mucha gente cree que le va mal cuando le va bien, cuando en realidad le está yendo mal. Y ahora quisiéramos entrar a la parte de tu, pues que los contés de tu máster, los ciclos económicos, cómo funcionan las personas, cómo los vivimos, sí, aunque no sepamos qué es un ciclo económico, cómo nos afecta. Hay de muchas formas y esa es la parte interesante. Ustedes vieron la película La Gran Apuesta. Sí, sí. Entonces un momento es famoso entre todos los que nos gustan esos temas, ¿no? Y está una escena, no sé si recuerdan, hay una escena donde está Brad Pitt con los 2 patojos. Los 2 patojos eran gestores de fondo. Y les fue bien el trade, ganaron dinero y empiezan a celebrar. Están en un casino. Y les agarra, no sé cómo se llama el personaje de Brad Pitt, honestamente. Supuestamente es un banquero ficticio y tal. Los agarran los 2 patojos y dicen, ¿ustedes saben qué significa que acabamos de ganar dinero? ¿Ustedes saben qué significa que un montón de gente ahorita perdió dinero? Ustedes saben que por cada punto porcentual más de la tasa de desempleo, la tasa de suicidio aumenta muchísimo más. Y entonces ahí está el dolor económico. Y se le puede dar muchos ejemplos. Mira, ¿qué tan importante es qué año te gradúas? Y es algo que tú no controlas, ¿verdad? O sea, tú no eliges cuándo nacer, o sea, ojalá. Pero naces y luego vas a estudiar y luego vas al mercado laboral. ¿En qué año entras al mercado laboral? Puede ser un buen año, puede ser 2002, puede ser 2003, pero también puedes graduarte en el 2008 y luego buscar un trabajo en 2008-2009. Mira, mi hermano, por ejemplo, se graduó en el 2002. Yo me gradué en el 2008-9.
¿quién recibe más ofertas laborales? Tu hermano. Mi hermano, porque está a un buen punto el ciclo económico. Y desde luego, obviamente, como dije, si ustedes financieramente atinan los ciclos económicos, mira, hay mucha gente que hace lo contrario, ¿no? Hay gente, incluso de Guatemala, que dice, puchica, está subiendo la bolsa mucho, burbuja.com, ¿verdad? Está subiendo mucho la bolsa, voy a meter dinero en las acciones en el 2000. Y 2 años después, 80% de su dinero lo han perdido. Gente que mete dinero en la bolsa 2006, 2007 y luego pierde la mitad de su dinero. Entonces también puedes tomar el otro lado del ciclo económico, te va muy mal financieramente, porque en lugar de construir capital, estás perdiendo tu capital en participar en el peor momento posible en el ciclo económico. O sea, afecta mucho, afecta a nuestras oportunidades, afecta laborales, afecta a nuestras finanzas, afecta en lo social, ¿no? El tema suicidio, desempleo, temas sociales. Y se le voy a contar un ejemplo más que es interesante para los contadores que están aquí. ¿Cuándo se suelen destapar los fraudes financieros? Y hemos tenido muchos. En la bolsa más. Una empresa que iba genial, resultaba que they cooked the books, ¿no? Inventaron los números. ¿Cuándo ocurren? Cuando se empieza a desacelerar la economía y tienen... Se descubre cuando se desacelera la economía. Pero cuando todo va bien, cuando la economía está en su auge, aunque sea artificial, cuando todo el mundo parece ganando, pues en esos momentos todo el mundo, aunque haya fraude enfrente de sus ojos, se va a callar. Porque a todo el mundo le va bien. Claro, el primero en sufrir un poco de dolor, ya empiezan los incentivos para realmente indagar lo que está pasando. Pero los fraudes usualmente, mira, hay gente que descubre fraudes y durante 5 años no pasa absolutamente nada. Y después de los 5 años, pues ya se destapa el fraude. Y después viene el Estado, por cierto, ¿eh? El regulador siempre viene 2, 3 años después. Pero es la naturaleza de las cosas. Entonces, cuando todo el mundo gana dinero, que es el caso en el ciclo económico en sus etapas iniciales, pues no hay mucho escrutinio. La gente compra empresas y dice, bueno, listo, me fío de las finanzas, me fío de la empresa. Pero las sospechas se empieza a multiplicar cuando vemos las primeras señales de estrés financiero. Entonces, eso es la historia también de nuevo recurrente, que no es nueva.